me alegro mucho. Primero le voy a dar las gracias a Fabio. Lo crucé una vez, no recuerdo en qué aeropuerto nos cruzamos, pero bueno, un placer enorme, Fabio. La verdad que en Goles y Marcas nos encanta hablar de fútbol, nos encanta hablar de institución. Y cuando leí tu nota ayer, me puse muy contento. Dije, tengo que localizarlo. Y gracias a mis amigos en Santa Cruz pude encontrarte. Fabio, esto es Goles y Marcas. Buenas tardes, muchísimas gracias. Saludos, Norberto. Saludos, Roger. Saludos, no recuerdo el nombre de la otra persona que está ahí, pero bueno, saludos a los tres, un gusto saludarlos. Fabio, vos sabés que siempre hablamos en Goles y Marcas de que tenemos clubes de fútbol y no tenemos instituciones. Y resulta que leyendo el periódico El Deber del día de ayer, veo qué campaña largaste en el año, creo que 2007, donde conseguiste 20.000 socios activos para Oriente Petrolero. Bueno, en el año 2007 mi gran batalla fue para abrir la oficina de captación de socios de Oriente Petrolero. Resulta que en ese año, a principio de año, habían dos dirigentes que alegaban ser presidentes de Oriente Petrolero. Entonces, había inclusive dos técnicos y parte del equipo no sabía si irse para un lado y la otra parte era horrible. Entonces, fue una crisis muy dura. Yo asisto a varias de las reuniones que habían, levanto la mano y digo, tengo la solución, autorícenme para que abra una oficina de captación de socios y que esos socios puedan elegir un presidente. Hubo dirigentes que se me rieron literalmente porque era tarea imposible, era una tarea muy difícil. Y bueno, yo logro abrir la oficina de captación de socios en el año a finales del 2007. Y los nuevos socios eligen a Choco Antelo como el primer presidente electo por estos nuevos socios, que espero que no se acabe nunca esto. Y en el 2008 yo renuncio. Esa oficina de captación de socios le ha ido generando cada vez más dinero a Oriente Petrolero hasta llegar a tener 25.000 socios inscritos. Me parece que la mayor cantidad de socios activos que hubieron fue 8.000 o 10.000, porque yo renuncio en el 2008. Pero esa oficina de captación de socios le ha generado a Oriente Petrolero, uno de los mayores ingresos fue $700.000 en un año. Entonces es una oficina que ya merece su respeto y merece ser tratada ya como una oficina autónoma como nació. Entonces mi Facebook Live nace de lo que hay una crisis en Oriente, viene una crisis dirigencial. Yo vuelvo a investigar qué sucede dentro de Oriente Petrolero y me topo con que la oficina de captación de socios está siendo tratada muy mal por varios de los mismos dirigentes, ¿no? Fabio, tengo una frase que la leí hace un par de meses y que la he adoptado. El gran problema del mundo hoy es que todo el mundo quiere ser importante y nadie quiere ser útil. O sea, importa más buscar justamente una posición. Vos encontraste un lugar que le diste muchísima utilidad. Si estamos hablando de captar socios que le generen un ingreso de $700.000 en un año a Oriente Petrolero, ¿por qué no seguir? Yo no sé si estoy equivocado o no, pero no me van a dejar mentir, Roger especialmente. Hace mucho tiempo que venía hablando que mi modelo de presidente, mi modelo de dirigente era Queco Álvarez. Queco Álvarez terminó con la Barra Brava, los hizo socios, tuvieron que aportar, tuvieron que pagar, hizo un club autosostenible, el Oriente Móvil que andaba por toda la ciudad buscando socios. Hablamos 2 veces con Queco justamente en el programa respecto a esto, pero que lamentablemente no fue acompañado con resultados deportivos. Y el gran problema de Queco creo que fue los otros dirigentes de los otros clubes que no buscan limitar el fútbol boliviano para mejorarlo. ¿De qué manera? Digo yo, no sé si vos coincidís. Decir, pues, bueno, por 5 años no vamos a tener descensos. Durante 5 años cerramos fronteras y jugamos con los extranjeros que están adentro si se adecúan a las condiciones de nuestros clubes, y el que se quiera ir, que se vaya, pero 5 años vamos a intentar nacionalizar el fútbol. O sea, cosas como esas, por ejemplo, por eso te llamé,
para ver si coincidís un poquito con nosotros. Coincido plenamente, querido Norberto. Keiko fue un muy buen presidente. Lastimosamente no pudo salir campeón, eso fue lo único que le faltó, digamos. Y las crisis dirigenciales en Oriente han terminado afectando demasiado al club. Mira vos, el año pasado tuvimos prácticamente 3 gobiernos dentro de Oriente Petrolero. Tuvimos un presidente de transición, y bueno, durante el año tuvimos 3 presidentes distintos. Y cada una de esas 3 gestiones en un año acompañadas de crisis dirigenciales. Entonces, yo, Norberto, como te dije hace un rato, me retiro de la dirigencia Oriente en el 2008, después de haber hecho esa obra de la cual me voy a enorgullecer toda la vida. La dejo que la maneje Oriente y vuelvo ahora en el 2020 con una opinión. Yo lo que he hecho, Norberto, es nada más manifestar una opinión, que es básicamente se resume a, ok, hay dirigentes que están divididos, hay 2 bandos. No conocía eso, por eso te llamé, no conocía lo que estaba sucediendo ahora, pensé que Raldes era la cabeza de Oriente Petrolero. Bueno, o sea, todo lo que yo dije es en base a cosas que se han hecho públicas. Es público que Ronald Raldes es el presidente de Oriente Petrolero. Se hizo público una carta que hace pública Milton Chávez, disculpen la redundancia, hace pública Milton Chávez, que es uno de los vicepresidentes, pidiendo una licencia y manifestando un supuesto mal manejo de un dinero, ¿no? Entonces lo hace público y empieza a Oriente a hacer noticias por el problema dirigencial más que por otra cosa. Luego aparece el vicepresidente de captación de socios haciendo una encuesta, preguntándole a los socios qué opinan de la dirigencia de Oriente Petrolero. O sea, un vicepresidente no puede hacer eso. Y son cosas públicas, ¿me entendés? Un vicepresidente de un club no puede estar poniendo en duda a su misma dirigencia, no es correcto, ¿me entendés? Y tampoco, en mi opinión, es correcto lo que hizo Milton Chávez. Si Milton Chávez tenía una denuncia o algo, debió hacerla pública. Entonces yo salgo y digo, oiga, de una vez los dirigentes digan qué es lo que quieren, ¿no? Si Milton Chávez y su gente quiere la presidencia, pues que lo diga públicamente y los socios lo ponemos en consideración, porque al final de cuentas los socios somos el mayor tesoro que tiene el club, porque aportamos, porque al final de cuentas los socios somos los que vamos y votamos por los presidentes y vamos a las asambleas. Entonces yo lo único que dije fue, ok, si Milton Chávez quiere ser presidente, que lo diga, pero que lo diga públicamente. Y decime. Sí, Fabio, te quería preguntar, o sea, hablas de un desprestigio, de la captación de socios. ¿Todo este tipo de problemas dirigenciales tienen mucho que ver con este tema en particular? Por supuesto que sí, tiene mucho que ver. Oriente Petrolero tiene 25.000 socios registrados, de los cuales actualmente me parece que 4.000 están activos. Pero tiene una base de datos que es sagrada por ley, está protegida, ¿me entendés? Entonces, hay mucho interés de algunos dirigentes por tomar control de captación de socios. O sea, captación de socios se ha convertido en la isla que algunos dirigentes quieren atrapar y controlar. ¿Por qué? Porque quien controla el padrón electoral de un país puede manipular una elección y captación de socios viene a ser también un padrón electoral. Son los socios que eligen y votan. Y ningún dirigente, por estatuto, porque yo redacté en el 2007 la parte de socios del estatuto de Oriente Petrolero y redacté también la parte de socios del estatuto del 2008, y el estatuto dice claramente que esa base de datos de nosotros con información personalísima tiene que estar encriptada en un software y nadie tiene que tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque en esa base de datos está escaneado mi carnet de identidad, es un documento personalísimo, está mi número de teléfono, es un dato personalísimo, privado. Mark Zuckerberg fue llamado al Congreso
justamente porque permitió que la base de datos de Facebook la tenga una empresa publicitaria que se la pasó, me parece que a los rusos, la información, y las elecciones de Estados Unidos se vieron afectadas por esa información personalísima, ¿no? Entonces, como hay dirigentes que quieren tomar control de captación de socios y no pueden, empiezan una campaña de desprestigio. Es terrible la misma campaña que los mismos dirigentes hacen contra captación de socios. Captación de socios nació autónomo, en este momento ya no lo es. Bueno, esa es una idea fantástica. Vos te acordás de don Raúl Pino, que en paz descanse, técnico que dirigió varios equipos, tuve la suerte de ser conducido por él. ¿Sí? Tuvimos la suerte muchas porque siempre lo recordamos. Y don Raúl Pino decía, yo te doy, pero vos qué me das. Entonces, ¿cuál es el gran problema aquí? Yo propuse hace mucho tiempo, muchos años, a mucha gente, en la captación de socios. Yo te voy a cobrar a vos, Fabio, por ser socio de Oriente Petrolero, 100 bolivianos por mes, lo que sea, el monto que sea. Pero te lo tengo que devolver de alguna manera. Claro. Entonces, yo, dirigente de Oriente, te voy a cobrar a vos 100 bolivianos, pero me voy a ir a todas las tiendas, voy a hacer una conferencia de prensa y voy a hacer conocer a toda la ciudadanía o a todo el país que aquel comercio, aquella industria, que sea industria y que sea comercio Oriente Petrolero, el cliente que vaya y que compre tiene un descuento, mínimo pero un descuento. Cuanto yo más compro, más descuento voy a tener. O sea que Oriente me termina devolviendo el dinero. Yo que te doy, vos que me das. Pero acá entra la parte más importante. El gobierno no ayuda porque el gobierno lo único que te crea son impuestos y te perjudica y no te deja justamente hacer una campaña de este tipo. Ahora yo pregunto, ¿cuándo los dirigentes del fútbol se han propuesto juntar a técnicos, a jugadores, a exjugadores, a ex técnicos, a árbitros, a ex árbitros, a gente como vos que aporten ideas para que cambiemos este fútbol descabezado que tenemos? Sí, lastimosamente es algo que falta en Bolivia, querido Norberto, que todos los dirigentes se puedan de alguna manera unir y lograr objetivos que son vitales para el fútbol nacional, ¿no? Es muy importante ese contacto con el gobierno, es muy importante esa relación con el gobierno para poder beneficiar, yo que sé, bajar los impuestos del fútbol, yo que sé, poner como prioridad el fútbol para el gobierno, es importante. Pero yo digo, Norberto, o sea, ese es el ideal, ¿no? Pero la realidad es que los dirigentes muchas veces ni en el mismo club se pueden poner de acuerdo. ¿Entendés? Entonces, ni dentro del mismo club se pueden poner de acuerdo. Es muy difícil que los dirigentes entre ellos, de diferentes clubes, puedan ponerse de acuerdo. Entonces, como yo sé que lo que no puedo cambiar, o sea, no debo sufrir por lo que no puedo cambiar, me concentro en lo que sí puedo cambiar. Y lo que yo hice en Oriente Petrolero fue hacer un cambio en el 2007, abriendo una oficina de captación de socios que hoy en día está venida a menos, ¿no? Hoy en día en Oriente Petrolero la oficina de captación de socios está venida a menos. Obviamente, no todo es culpa de los dirigentes, el equipo tampoco ayuda, porque si el equipo no gana, socios se desactiva. Para aclarar, porque acá los clubes venden su abono anual, te cobran $100, tenés el ingreso durante todo el año. La captación de socios fue para justamente el socio que cada mes va y aporta su cuota. Correcto. El socio en Oriente Petrolero se le hace un descuento, se saca el monto de el lugar en el estadio donde quiere ir, preferencia, general, curva, se saca el monto como si asistiera a todos los partidos y se le hace un descuento. Entonces el socio lo que obtiene es, uno, ingresar al estadio con su carnet de socio, los partidos del local, y dos, tiene derecho a voz y voto en las asambleas, ¿no? Créeme, Norberto, cuando te digo de que al socio orientista le importa más la voz y el voto que tiene en la asamblea que la entrada. Obviamente nos gusta entrar al estadio, pero lo que más nos llena de orgullo es tener voz y voto en las asambleas, ¿entendés? Sí. Entonces, el socio orientista está contento con lo que se le da,
¿me entendés? El problema es de que, por un lado, tenemos una crisis futbolística donde estamos muy mal, eso afecta, desmotiva a los socios, y por otro lado aparece una crisis dirigencial donde obviamente lo que yo hago es salir y tirar el grito al cielo y decir lo que siento. Fíjate vos, Norberto, que yo he vuelto a mencionar algo sobre Oriente Petrolero después del 2008. Yo me retiré, no volví ni por el cambio, es más, se mudó la oficina de captación de socios y yo no conocía la oficina de captación de socios, hasta que fue un día por invitación de la barra. Entonces he vuelto ahora a manifestar una postura y esa postura ha levantado mucho polvo, ¿no? Bueno, vos sabés que a mí me interesa mucho porque es Oriente, es tu club, y muchos dirán, ¿qué me importa Oriente Petrolero? Porque nos escuchan en Cochabamba, dirán, ¿qué me importa? Pero a mí me importa por el hecho de que es un modelo a seguir, un modelo a llevar adelante. Hablamos permanentemente de cambio. Vos nombraste a Choco Antelo. O sea, yo no quiero esa clase de gente, de dirigentes, que pongan plata de su bolsillo, pero tampoco quiero el que le saca plata al club. Don Raúl Pino decía, quiero empleados del club que tengan mucha plata, que no se pongan, envidiosos con el jugador cuando ven lo que el jugador van a cobrar. Y aprendí, digo, yo quisiera elegir un gobierno con gente que tenga mucha plata, mucha plata, y que no se desespere cuando vea el manejo para no llevársela, ¿no? En los gobiernos. O sea, acá tenemos que buscar una solución para todos los clubes, no solamente para uno. Y justamente es eso, yo quiero dirigentes que no pongan plata de su bolsillo, pero que tampoco se lleven. ¿Cuál es el modelo? La captación de socios, como hay en todos los países del mundo. Captación de socios de Oriente Petrolero se ha convertido, Norberto, en un modelo a seguir por muchos motivos, digamos. Uno de ellos es la fortaleza que tiene una oficina de captación de socios. El otro motivo es que mientras más socios tengas, el club se vuelve autosostenible. Correcto. Nosotros, imagínate, Oriente le ha llegado a generar $700.000. Captación de socios le ha llegado a generar $700.000 en sus mejores años a Oriente Petrolero. Imagínate si los dirigentes respetaran eso y potenciaran esa oficina. Imagínate que lo doblemos, $1,500,000 generado en un año. Imagínate que doblemos la cantidad de socios que hubo en su mejor momento. ¿Me entendés? $1,500,000 al año. O sea. Que no estás hablando de una utopía, estás hablando de algo que es real y que se puede conseguir. Es real, ¿me entendés? Es algo real. O sea, cuando yo dije que iba a abrir la oficina de captación de socios, algunos dirigentes se me rieron, se me burlaron, ¿me entendés? Es más, hubo un dirigente que viene y me dice, cuando yo levanto la mano, termina la reunión en el 2007, cuando la oficina de captación de socios era un sueño, y un dirigente muy poderoso de Oriente, y viene y me dice, me da en la espalda y me dice, si lo logras te voy a felicitar, me dice. Abrí la oficina de captación de socios y en el primer clásico que hubo, donde ya Choco Antelo era presidente electo por los socios, lo pillé saliendo del estadio y se la cobré. Agarré, le di en la espalda y le dije, fulanito, me debes una disculpa delante de todos sus amigos, ¿me entendés? O sea, yo soy un tipo tranquilo, pero soy un tipo jodido, el que me busca me encuentra, ¿me entendés? No es que yo sea peleón, yo no me meto con nadie, ¿me entendés? Pero cuando a mí me dicen algo, yo respondo. Yo se la cobré a ese dirigente. Hubieron otros que se rieron de mí. Hubieron o sea otros que el mamá no quiero comer más huevo, es solamente para el tema, pero de mucho huevo. No, soy un tipo jodido, o sea, soy un tipo jodido, me equivoco, soy un tipo mal hablado y todo, tengo un montón de errores, pero la hinchada me quiere porque yo, gracias a Dios, cuando hablo digo cosas que son importantes, no salgo a hablar mierda. Entonces, digo cosas que son importantes y tienen mucha repercusión las cosas que yo digo, no porque yo sea súper inteligente, es porque yo me animo a decir cosas que otros no se animan a decir. Por ejemplo, en esta crisis fui el primero que salió públicamente a decir, bueno, la dirigencia de Oriente está dividida. Un lado Ronald, el otro lado dirigido por Milton Chávez. Milton, ¿querés ser presidente? Dígalo públicamente, dígalo y los socios lo van a poner en consideración. Ese es el resumen del problema. Pero muy pocas personas se atreven a salir públicamente a decir, este es el problema y esta es la solución. Entonces yo estoy ahora proponiendo una de las soluciones en esa. Si el lado de Milton, de la dirigencia, quiere ser presidente, que lo diga y los socios lo consideramos.
Y la otra solución que propongo es que me permitan asesorar nuevamente a captación de socios para que se vuelva a reencauzar y vuelva a ser autónomo y vuelva a funcionar como tiene que funcionar. Fabio. ¿Y no te animás a echar sugerencias a nivel nacional? Porque en la Federación Boliviana de Fútbol, ¿cuántos años que conocemos cuál es el gran problema que tenemos aquí? Adulteración de edad, de suplantación, no tenemos campeonatos, no tenemos torneos. Y sin embargo todo sigue igual y no ni siquiera igual, cada vez peor. ¿Nunca se te ocurrió tocar a nivel de federación ya y no solamente de Oriente Petrolero? No, nunca se me ocurrió tocar los temas a nivel federación, pero te cuento algo interesante a nivel Federación Boliviana de Fútbol. Cuando yo abrí la oficina de captación de socios, tuve una guerra en contra mía para que yo no logre abrir la oficina de captación de socios, a tal grado de que el Tribunal de Disciplina Deportiva me suspendió y dio, como dirigente de Oriente Petrolero, y dio la orden de que la oficina de captación de socios sea cerrada, y la dio por no válida. Imagínate, la oficina ya estaba abierta, ¿me entendés? Legalmente, con estatutos, con todo. Y me lo contó Keco eso una vez, me lo contó Keco, y ¿sabes qué? Me alegra mucho. Esa es una buena noticia. Porque si te han castigado, si te han sancionado, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Exactamente, yo me cagué de risa públicamente, le dije a los medios, a mí que me castiguen diciéndome no podés cantar, ahí sí me mata porque la canción es mi vida, pero yo no soy dirigente, yo voy a abrir esta oficina de captación de socios y vuelvo al estadio. Entonces había algo que se mencionaba mucho a nivel de chisme, de información, pero vos sabés que muchos chismes tienen mucho de cierto. Habían altos dirigentes de la Federación de Fútbol que decían: no hay que permitir que Fabio Zambrana triunfe en abrir la oficina de captación de socios de Oriente, porque los demás clubes se van a copiar y los socios van a tener el poder del club y no los dirigentes. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos clubes donde los dirigentes agarran a otro dirigente, lo van trabajando y le dicen: cuando yo me vaya, yo te voy a dejar de presidente, pero no me vas a hurgar mis cosas, digamos. ¿Me entendés? Entonces, totalmente. Y esto arranca, en el fútbol arranca de la FIFA, pasa por las confederaciones o las federaciones, de las federaciones pasa a las asociaciones, es una cadena que nunca termina. Mi sugerencia sería que todos los clubes en Bolivia deberían tener sus socios establecidos bajo la norma de su propio estatuto, ¿no? Sí, señor. Y el socio tiene que tomar el poder de los clubes, ¿no? Fabio, qué placer fue hablar, porque siempre hablamos de este tema, de cuál es la solución, y lamentablemente no le encontramos solución porque tienen el poder y cada vez están más aferrados al poder, y cuando vos creés que vas a cambiar algo, evidentemente te tropezás con miles de cosas que vienen encadenadas hace mucho tiempo, y es simplemente la respuesta al por qué tenemos el fútbol que tenemos. Es más, creo que la sociedad que tenemos. Así que me alegro mucho hablar con vos de este tema, no de música, y te mando un gran abrazo, te agradezco mucho. No sé si Wilson o Roger tienen algo que preguntarle antes de despedirlo a Fabio. Sí, hace rato, Norberto, les vengo jodiendo desde hace rato, pero le decía, Fabio, te decía, ¿cuál es la diferencia entre el hincha de, por lo menos en esta parte del país? Por ejemplo, si Wilstermann no sale campeón en mucho tiempo, es muy difícil convencer al hincha para que pueda hacerse socio del club. Pero vemos que en la parte del Oriente, puede decirse en Santa Cruz, con Oriente Petrolero, con Blooming, pasa totalmente lo contrario. ¿Cuál crees que es la diferencia? Tal vez son más atractivas las estrategias de marketing que se hacen en Oriente y en Blooming, pero sin resultados, por lo menos acá en Cochabamba, no funcionan mucho los clubes. Más que estrategia de marketing, Roger, tiene mucho que ver con lo que decía Norberto. ¿Qué le da el club al socio? ¿Me entendés? Oriente Petrolero, cuando yo creé la oficina de captación de socios, aproveché una gira que tuve por Europa, me fui a las oficinas de socios de Barcelona, de Real Madrid, me estudié las oficinas. Para, te tengo que cortar, Fabio, perdón.
Vos te fuiste a Europa y vos por tu cuenta tomaste la decisión de ir a ver cómo funcionan los equipos de Europa. Sí, yo aproveché una gira de Azul a Azul por Europa en el año, justamente en el 2007, y me apegué a Real Madrid, me apegué a las oficinas del Barcelona y hice un montón de preguntas, ¿me entendés? Pedí un montón de folletos, estudié un montón de información. Entonces aprendí de que en todos los clubes, el socio quiere dos cosas, ¿me entendés? El socio quiere dos cosas. Uno, obviamente quiere ingresar al estadio, ¿ok? Ya. Pero aparte de eso, el socio quiere dos cosas. Uno, quiere información. El socio quiere saber de su club. Entonces, de nada sirve que se abra una oficina de captación de socios donde lo único que va a hacer el socio es ingresar al club. Eso no le interesa. Es lindo ingresar, al estadio, pero no es lo más importante. Lo más importante es la información del campeón. El socio quiere esas dos cosas. Quiere información de su club y quiere salir campeón. Si vos no le das al socio por lo menos una de esas cosas, el socio no se va a motivar, ¿me entendés? Si vos le das información y le das un club campeón, por más que en la tabla el socio te va a seguir apoyando. Entonces hay muchos clubes que tienen sus oficinas de captación, pero lo único que tienen es un acceso al estadio, digamos, y todas las decisiones las sigue tomando la dirigencia. El socio quiere que su voz y su voto sea respetado, ¿no? Entonces, aparte de ingresar al estadio, los socios del mundo entero quieren información y su club campeón. Y en Oriente Petrolero eso fue lo que le dimos. Cuando se abrió la oficina de captación de socios en el 2007, con Choco Antelo, un par de años después Oriente sale campeón. Entonces eso fue 2010. Muy fuerte. Fue 2010, entonces Oriente sale campeón contra Strong, creo, en Bolívar. Entonces, Oriente sale campeón, ya el voto, el socio tenía voz, tenía voto y tenía a su club campeón. Entonces, se trata también de qué le da el club al socio, ¿no? Bueno, me respondiste también una pregunta que no te hicimos, que la venimos haciendo hace mucho tiempo. ¿Por qué los clubes no delegan a una persona y las mandan de viaje, pero no de vacaciones? Vayan a ver cómo manejan los clubes en el exterior, a ver qué podemos imitar. Pero Norberto, si viajan a todos los partidos, viajan a la Copa del Mundo, viajan a... foto. Sí, pero vayan, dense una vueltita a averiguar. Sí, creo que Wilson tenía una pregunta. Yo creo que... Fabio, querido, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy acá. Estoy acá. Sí. Yo le quería preguntar a Fabio, si usted se tomó el tiempo de irse a Barcelona, a Madrid y estudiar el tema de los socios, ¿usted piensa que los demás clubes no lo hacen por flojera, por falta de interés, o no lo hacen por el simple hecho de que piensan que no va a funcionar aquí en Bolivia? ¿Cómo usted determinaría esto en los otros clubes? O sea, ¿por qué en Oriente funcionó y en otros clubes no funciona? ¿O no funcionaría? Yo pienso, Wilson, de que si no funciona en otros clubes es porque los dirigentes no quieren no quieren perder el control del club, ¿no? O sea, no quieren darle al socio el poder de opinar, el poder de tener voz y voto. Entonces, cuando una dirigencia crea una oficina de captación y no le da al socio la voz y el voto que tiene que tener, es porque no quiere perder el control del club y quiere seguir con esa antigua forma de gobernar, de pasarle el club a su amigo que viene atrás, que no le va a hurgar sus cosas. Porque el socio te cuestiona, ¿me entendés? El socio tiene derecho a cuestionar. Oye, quiero saber cuánto ingresó a mi club, quiero. Y es complicado llevar adelante una democracia, pero es lo mejor. Entonces, en Oriente, gracias a Dios, para terminar esta entrevista con algo positivo, en Oriente tenemos democracia. Y parte de la democracia es eso, de las peleas y las diferencias de opiniones. Yo estoy orgulloso de la democracia que hay en Oriente hoy en día. Y nada más mi intención es en este momento volver a asesorar gratuitamente captación de socios de Oriente Petrolero para que vuelva a ser esa oficina autónoma como fue cuando nació, nada más.
Nos diste una clase de dirigencia deportiva, Fabio. Te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por habernos regalado esta media hora que fue realmente extraordinaria. No, muchachos, gracias a ustedes. Gracias, Wilson. Gracias, Roger. Gracias, querido Norberto. Disculpa, Wilson, no tenía tu nombre al principio, pero ahora ya te prometo no olvidarme. Así que gracias, querido Norberto. Un gran saludo, mi hermano, ídolo del fútbol nacional, jugadorazo, empresario, dirigente. Un gusto haber sido entrevistado por vos, querido Norberto. Un abrazo grande, viejo.